Bien, amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Siempre es un honor, es un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra del Eterno, ya que en estos momentos que vivimos, el título creo que de este tema, ya lo vieron hermanos afuera en la publicidad, en todo eso que hace nuestro hermano Daniel. Y el título que le hemos puesto a este tema, hermanos, es Origen. Tomen sus lugares, hermanos, si es que están de pie aún. ¿Por qué, hermanos, decidimos ponerle el título del tema Origen? Cuando nosotros vemos la palabra, hermanos, lo que quiere decir la palabra origen es un principio. Todas las cosas, hermanos, en este mundo tienen un origen, tienen un principio. La palabra se define como un principio, causa o motivo de algún fenómeno o de alguna cosa, lugar de donde procede alguna cosa. El día de hoy, el universo como lo conocemos tuvo un origen. Dice Génesis, hermanos, en el capítulo 1 y el verso es el 1, un texto muy conocido porque es muy corto y es el primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra tuvo un origen, tuvo un inicio, hermanos. Lo mismo pasó con el ser humano. El Señor empezó a crear todo lo que vemos, hermanos, en la creación, y entre ellos también creó a los animales, a las plantas, y todos tuvieron un origen en algún día de la creación, entre ellos el hombre. El hombre, dice la palabra del Señor, que fue creado, tuvo un principio. Pero hermanos, cuando nosotros vemos principios, también tenemos que ver el porqué de esos principios. La palabra de Dios nos ha dejado el día de hoy festividades, solemnidades, santas convocaciones que tienen un principio y que también, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor los creó para que nosotros podamos gozarnos y regocijarnos en esos días. Dice Levítico en el capítulo 23. Vamos a ir rápidamente, hermanos, a ver lo que nos habla la palabra de nuestro Dios allá en Levítico, en el capítulo 23. Y vamos a ver, hermanos, el verso 2. Y dice la palabra del Señor así, hermanos. Habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el séptimo día será sábado de reposo, será santa convocación. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Aquí el Señor empieza a marcar esta gran solemnidad, esta gran fiesta, que es un día de reposo semanal, en el cual el día de hoy nosotros nos encontramos también disfrutando de la presencia de Dios. Pero ¿en dónde tiene su origen? El origen lo encontramos, hermanos, en la creación. Cuando en el séptimo día, hermanos, el Señor descansó, reposó y santificó ese día, porque ese día culminó todas las cosas, hermanos, que él había hecho, y entonces lo descansa y lo reposa. No lo descansó porque se hubiese cansado, sino porque la palabra de Dios a través de Marcos en el capítulo 2, verso 28, dice que el hombre es hecho, dice, el sábado es hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor sabía que como seres humanos íbamos a tener deficiencias, nos íbamos a cansar, íbamos a tener necesidad de reposar. Y para ello el Señor, hermanos, da origen a un día en el cual el hombre descanse y repose y se consagre a meditar, hermanos, en las cosas del Señor y se aparte. Por eso, hermanos, es un sábado santo. Santo quiere decir, hermanos, apartado. Y nosotros siempre hemos dicho, hermanos, apartado del mal. Por esa razón, hermanos, tiene un origen, pero después dice, hermanos, la palabra del Señor en el verso 5. Levítico capítulo 23, verso 5, dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Nos inicia, hermanos, con otra solemnidad que es la de Pascua y nosotros remontamos a su origen. ¿En dónde tiene su origen, hermanos, esta solemnidad? Y su origen está precisamente en la 10ª plaga que cae sobre el pueblo de Egipto. ¿Cuál fue la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. En ellas hubo una diferencia, hermanos, entre el que conocía a Dios
y el que no lo conocía. El pueblo de Israel tuvo, hermanos, la oportunidad de ser salvos de aquel ángel destructor cuando marcaban, hermanos, sus casas con aquella sangre. Los dinteles eran marcados y con ello, hermanos, el ángel saltaba, daba el brinco y no dañaba ese hogar. Ahí tiene su origen, hermanos, esta hermosa solemnidad. Si nosotros vemos otra solemnidad del Señor, hermanos, es una que viene después de Pascua y que todos lo conocemos, que es Pentecostés. A los 50 días después de Pesach, después, hermanos, de Pascua, llega Pentecostés y nosotros diríamos, bueno, ¿y en dónde tiene su origen esta solemnidad? Y nosotros recordamos, hermanos, que Pentecostés tiene su origen allá en el monte de Sinaí, cuando el Señor, hermanos, entrega la data de la ley. Ese recordatorio, esa remembranza iba a existir en el pueblo de Dios, de recordar que era una solemnidad en la cual se tenía que recordar el recibimiento de la data de la ley. Tiempo después, obviamente, se unió también el derramamiento del Espíritu Santo, pero el origen ahí está. La base, hermanos, ahí se encuentra. Vamos a ver, hermanos, otra de las fiestas que todos lo sabemos, la acabamos, hermanos, de celebrar. Y dice precisamente en Levítico 23, y el verso va a ser el verso 39. Dice así, pero los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el octavo día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, de árboles espesos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Cuando nosotros vemos el verso 43, dice el por qué, el origen de esta fiesta, dice el verso 43, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Ahí reside su origen. Cuando el pueblo de Israel salió, hermanos, en aquella noche, vemos que iban, hermanos, caminando hacia la tierra prometida, pero hay que recordar que iban por los desiertos y se iban parando, hermanos, en algunos lugares, iban haciendo paradas. La palabra de Dios los llama partidas, y en esas partidas, hermanos, el pueblo de Israel descansaba. Ese tipo, hermanos, de cabañas, de tiendas donde el pueblo de Israel descansó, dice el Señor, ahí existe su origen. ¿Y qué nos recuerda, hermanos, esta fiesta? Que nosotros también tenemos que recordar que vivimos en la tierra solamente como peregrinos, que vamos peregrinando por este desierto. Podemos ver, hermanos, las demás solemnidades, la fiesta de las expiaciones, que servía precisamente y tiene su origen en lo que el Señor decía acerca de los sacrificios, acerca de restituir al hombre de los pecados que cometía delante de Dios. Todas las fiestas que el Señor enmarcó, hermanos, tienen un origen, pero ¿qué creen? El día de hoy, en los momentos que estamos viviendo, el mundo también, hermanos, tiene fiestas y también tiene un origen. El detalle, hermanos, es tener en cuenta y en consideración cuál es el origen de las cosas. Tenemos que, hermanos, analizar y meditar en la palabra del Señor para que nos recuerde, hermanos, qué es lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Dice la palabra del Señor en Jeremías en el capítulo 10 y el verso es el 2. Jeremías, hermanos, en el capítulo 10 y verso 2. ¿Por qué, hermanos, de este tema? Porque estamos viendo que estamos viviendo, hermanos, en este momento festividades que el mundo religioso hace, pero hay que conocer el origen, si vienen de Dios o si son tradiciones y costumbres, hermanos, que tienen un origen, un fondo, hermanos, que a veces no tienen nada que ver con la comunión de Dios. Y de ahí, como seres humanos, como hombres, como hijos del Dios Altísimo, tenemos que hacer una diferencia en nuestra vida. Dice Jeremías capítulo 10, verso 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. El día de hoy, hermanos,
hay un camino que la gente que no conoce a Dios ha tomado. Ha traído, hermanos, a su conocimiento tradiciones y costumbres que no son propias del pueblo del Señor, que no son cosas que el Señor haya ordenado para que nosotros las guardemos. Muchas de ellas son cosas que ensucian la vestimenta pura y blanca que debemos de tener como hijos del Dios Altísimo. Es por ello que como hijos del Creador tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos dice que nosotros somos hijos de luz y no de las tinieblas. En estas festividades, hermanos, que celebra el mundo, muchas veces, hermanos, vemos íconos o figuras que en ocasiones hacen ver, hermanos, a fantasmitas, quizás, hermanos, a brujitas, a calabacitas con figuras, y todo eso, hermanos, hace referencia a la oscuridad, a las tinieblas, a la noche. Y cuando nosotros vemos esto, la palabra del Señor dice, hermanos, a través de Isaías, en el capítulo 65, vamos a ver, hermanos, Isaías 65. Bueno, antes de ver, hermanos, Isaías 65, quiero que veamos lo que dice primera carta Tesalonicenses 5, verso 4 al verso 8. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice primera carta que escribiera Pablo a los de Tesalónica en el capítulo 5, y vamos a ver, hermanos, el verso 4 al verso 8. Y dice así, hermanos, la palabra de Dios. Mas vosotros, hermanos, ya no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Amén. Esto, hermanos, nos lleva a recapitular que como hijos de Dios estamos vestidos de luz y no de tinieblas. En estas festividades, hermanos, que actualmente el mundo está pasando, hay algo que el hombre o el ser humano le ha llamado el Halloween. ¿Qué es lo que, hermanos, en esta festividad se quiere, hermanos, hacer o se quiere festejar? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es, hermanos, lo que nosotros podemos ver o ir aprendiendo de ella, de cuál es su origen, de qué es, hermanos, lo que este día representa para el mundo, en dónde está su origen, si está en la palabra de Dios o de qué cultura, de qué país o de dónde viene, hermanos, esto? Si nosotros vemos, hermanos, su origen, era un festival, hermanos, de los celtas, que era una sociedad controlada por sacerdotes druidas que vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia en los años 300 antes de la era común. Estas sociedades druidas adoraban y servían a Samaín, dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor a su dios Samaín, brindándole sacrificios animales y humanos. El origen de esta celebración está cargado de supersticiones, leyendas, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. Esto, hermanos, información yo les podría decir, si actualmente nos están viendo a través de las redes sociales, en algún tiempo que tengan, basta con poner, hermanos, en el internet ahí, origen de tal festividad. Y les va a decir, hermanos, en ese momento cuál es el origen. Y si se dan cuenta, esto no tiene nada que ver, hermanos, con la voluntad de Dios. Al contrario, se basa, hermanos, en el mundo de las tinieblas, del ocultismo, y por eso dice Isaías 59, verso 8 al verso 9. Vamos a ver, hermanos, Isaías en el capítulo 58, verso 8 y verso 9, hermanos, lo siguiente. Si ya lo tenemos, dice así la palabra de Dios.
Isaías 58, verso 8. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí, hermanos, lo que nosotros tenemos que ver, lo que tenemos, hermanos, que notar, a ver, déjenme ver el texto, hermanos, Isaías 59, verso 8, perdón, estaba yo en el 58, dice así la palabra de Dios, Isaías 59, verso 8, dice, no conocieron el camino de paz, ni hay derecho en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que fuere por ellas, no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó la justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. El día de hoy dice, hermanos, el verso 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tiento como sin ojos, tropezamos al mediodía como de noche, estamos en oscuros lugares como muertos. Cuando dice esto, hermanos, la palabra del Señor, el mundo actualmente se encuentra así. Piensa que vive en la luz, piensa que estos momentos muchas veces se ve como algo en familia, algo que hace que la familia se reúna. Todas estas festividades, hermanos, que ha iniciado el mundo de aquí hasta enero, muchas veces se le dice, es que es la tradición que no hay que dejar morir, es la costumbre. Nuestros hijos en las escuelas, nuestros jóvenes, todos ellos se invita a que, y se les llama cultura, que esta cultura no termine. Mucho cuidado, hermanos, con lo que nosotros como hijos de Dios hacemos, porque dice aquí la palabra del Señor, he aquí esperábamos luz, pero nos metimos en tinieblas. Esperábamos resplandores, pero resulta que andábamos en oscuridad. Muchos de nosotros, hermanos, dejamos de celebrar estas cosas cuando llegó a nosotros la luz del Señor, porque su hermosa palabra nos dice a través de segunda carta de Pedro 1:19. Vamos a ver, hermanos, segunda carta de Pedro 1, verso 19, un texto muy conocido de todos, que dice así, también tenemos la palabra profética más permanente. En otras versiones, hermanos, lo marca como la palabra profética más segura. Dice, hermanos, así, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros andábamos quizás en estas festividades, en estas cosas oscuras, en estas cosas de tinieblas, que su origen, hermanos, ya vimos, venía de una cultura que celebraba, hermanos, a la muerte, que hacía sacrificios de animales, de humanos, que le daba, hermanos, poder al ocultismo, a las tinieblas, al oscuro, a lo profundo, pero, hermanos, llegó el momento en que esa antorcha alumbró nuestra vida y le damos gracias a Dios porque nos permitió conocer su camino, nos permitió conocer el origen de estas cosas. Por eso, hermanos, de todo lo que viene, es tan fácil el día de hoy, hermanos, buscar cuál es el origen de esta festividad, de esta solemnidad, porque nosotros también como pueblo de Dios tenemos que saber por qué había o por qué existía la fiesta de las trompetas, por qué el Señor la instauró en el pueblo de Israel. Lo podemos buscar, hermanos, y vamos a ver que tiene un origen muy especial, pero se basa en nuestra espiritualidad, en nuestra comunión con la luz, con nuestro Dios. Pero hay festividades que tiene este mundo, que tiene, hermanos, también comunión y que tiene, hermanos, esa unión con las tinieblas. Y sabemos que la palabra de Dios nos recuerda que esa antorcha tiene que alumbrar ese lugar oscuro hasta que esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Cuando nosotros vemos el lucero de la mañana, siempre acordamos Apocalipsis. Apocalipsis dice que Jesús, Él es el lucero de la mañana. ¿Qué quiere decir, hermanos, que ese lucero salga en nuestros corazones, que nos transforme? Que si el día de hoy, hermanos, aún
hay algún familiar de nosotros o incluso nosotros mismos caemos a veces en esta parte, a veces por la escuela, porque nos dicen es que tienen que cumplir con esto, con lo otro. Yo recuerdo que a veces, hermanos, mi papá, mi mamá decía, no, pues repruebe a mi hijo, pero él no va a participar de esto. Era algo, hermanos, una manera de que demostraban su fe. A veces de pequeño quizás yo no lo entendía, pero hoy le doy gracias a Dios porque me cuidaban. Y al final, hermanos, es algo que nosotros también tenemos que hacer con nuestra familia. Dice que el lucero de la mañana salga de en vuestros corazones, quiere decir que cambiemos, hermanos, nuestra manera de vivir. Que si, hermanos, hemos estado haciendo esto, que dejemos de hacerlo. Pero eso, hermanos, ¿de quién va a depender? De que el hermano ministro nos ande viendo en nuestras casas, de que el hermano Daniel nos ande revisando nuestras redes para ver si subimos alguna foto disfrazados o no sé. Eso no va a depender de ello, hermanos. Va a depender de lo mismo que hizo Daniel en su momento. Dice Daniel en el capítulo 1, este hombre santo del Señor, este hombre que fue uno de sus siervos, dice, hermanos, a través de Daniel en el capítulo 1, y vamos a ver lo que nos dice precisamente el verso 8. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón. Ese texto me gusta mucho, hermanos, porque a veces no depende de que una persona me ande viendo. No depende de que si me están obligando en la escuela o en mi trabajo, a donde yo vaya. Lo que va a depender es lo que haya en tu corazón, hermano. Daniel dice esto, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel, tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los otros muchachos que son semejantes a vosotros, me condenaréis para con él. Cuando nosotros vemos esto, quiero enfocar esa frase. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse. Que en todo, hermanos, este tiempo, este periodo que el mundo ha iniciado de grandes festividades, de grandes fiestas que ellos tienen, tenemos que proponernos eso, de no contaminarnos. Y que, hermanos, eso sea para que no andemos en tinieblas. Jesucristo decía en Juan en el capítulo 8 y el verso es el 12, porque yo soy la luz de este mundo. El que a mí me siguiere no andará en tinieblas. Cuando dice esto, la palabra de Dios nos quiere decir que nosotros tenemos que salir de ese valle de sombra de muerte, que el mundo, hermanos, en vez de salir, quiere entrar en estas fechas. Dice Isaías capítulo 60, verso 2. Isaías, hermanos, en el capítulo 60, y el verso va a ser el 2. Y dice así, hermanos, la palabra del Creador. Isaías capítulo 60 y el verso, hermanos, va a ser el 2. Si lo tenemos, hermanos, dice esta parte la palabra del Señor. Dice así, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando dice, hermanos, esto, la palabra del Señor, recuerda, hermanos, que esas tinieblas iban a cubrir la tierra, que iba a haber una oscuridad en los pueblos. Y eso lo vemos, hermanos, desde la antigüedad, porque ¿qué se hacía en esa noche, hermanos, que estos celtas celebraban esta parte, hermanos? Vemos, hermanos, que se vestían con cueros, con cabezas de animales, disfrazados de fantasmas, de espíritus, de brujas. Iban por el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte y las tinieblas, Samaín.
y para brindarles su honor, sacrificios. Si los sacerdotes no quedaban conformes o a gusto con los obsequios, ellos le hacían un trick o truco a la familia de la casa, quemándole su terreno, llevándose la doncella, matando ganados, poniendo enfermedades en la familia. Ese es el origen, hermanos, de lo que en inglés se llama así. Dice, al haber recogido y reunido todas las ofrendas, los sacerdotes druidas hacían grandes fogatas, ofreciendo en ellos sacrificios humanos o animales para adorar a su Dios. Nosotros, hermanos, vemos que eso el mundo lo ha hecho. No solamente, hermanos, los druidas, no solamente, hermanos, las antiguas civilizaciones, sino que actualmente también nosotros podemos ver en nuestro lado como continente americano que también hubo tradiciones que los pueblos originarios hacían, pero que ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, además, en ese día los druidas llevaban consigo un nabo hueco por dentro y con una cara grabada en la parte frontal que representaba un espíritu diabólico. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él, que era usado como linterna por los druidas cuando iban de casa en casa por la noche. Cuando esta práctica llega a América, los nabos no eran tan abundantes, pero sí tuvieran un vegetal nativo, que hermanos ya sabemos todos que se convirtió precisamente en la calabaza. Esto, hermanos, el origen de las cosas, de las tradiciones, ya lo vimos al principio del tema. El Señor tiene solemnidades, tiene festividades y tienen un origen que es santo, que es puro, que nos llama a la unión y a la comunión con el Señor. Pero también estas festividades, hermanos, llevaban a la unión y a la comunión, pero con otro ser, a ese ser que le gusta, hermanos, las tinieblas y que todos sabemos quién es. Pero después, hermanos, pasa el tiempo y llega otra festividad, hermanos, que precisamente tiene su origen y que es muy conocida en pues en nuestro país, en México, que precisamente es el Día de los Muertos. Nosotros conocemos, hermanos, que en la muerte ya no existe nada. Eclesiastés dice que el que muere, todo feneció, su amor, su odio, no sabe lo que pasa con sus hijos. Dice Job, ni viene más, ni regresa más a su hogar. Sin embargo, esta costumbre, esta tradición está muy presente, hermanos, en el mundo. La palabra del Señor, hermanos, vamos a leer lo que nos recuerda su palabra a través de Isaías en el capítulo 65, verso 2. Pero aunque pareciera ser que es algo distintivo solamente de México, la palabra de Dios encontramos estos rastros, perdón, de cosas que dice Isaías 65, y vamos a ver, hermanos, el verso 2 al verso 7. Vamos a ver lo que nos dice, hermanos, la palabra del Señor. Isaías 65, verso 2 al verso 7. Si ya lo tenemos, dice así la palabra del Creador. Dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por un camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Esto, hermanos, la palabra del Señor dice que había pueblos que, hermanos, ofendían al Señor. ¿Cómo lo ofendían? Pues sacrificando en huertos, quedándose en sepulcro, pasando en ellas las noches. Y el día de hoy, hermanos, vemos algo muy similar en nuestra cultura, que, hermanos, a veces hablar este tipo de temas, quizás muchos se puedan sentir ofendidos, porque en algunos quizás tengan ese sentimiento o ese consuelo quizás a través de estas cosas que el mundo realiza, de que tienen esa fe o esa creencia
de que su familiar va a volver o va a venir a visitarlos. Sin embargo, la palabra de Dios tiene un aspecto totalmente diferente tocante a todo esto. ¿Qué nos dice, hermanos, la palabra del Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos recuerda? Dice la palabra de Dios. Vamos a recordar, hermanos, allá en Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, Colosenses en el capítulo 2 y el verso va a ser el 6 al verso 8. Vamos a recordar lo que decía Pablo a la iglesia que se encuentra en Colosa, que se encontraba en ese momento en Colosa, Colosenses capítulo 6, 2, perdón, verso 6, y dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, tenemos que andar en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hay tradiciones, hermanos, de los hombres que actualmente existen, pero no tienen nada que ver con Cristo. No tienen nada que ver, hermanos, con su Santo Espíritu. No tienen nada que ver con nuestro Dios. Y entonces nosotros, dice la palabra de Dios, miren que nadie los engañe. Tienen ustedes que estar firmes, arraigados, confirmando la fe de que así habéis aprendido y tienes que crecer en ella. Siempre que crecemos en nuestra fe y nuestra espiritualidad, el Señor nos llama a la santidad. Santidad, hermanos, viene precisamente de santo, que es apartado del mal, y hay que recordar lo que dice Hebreos: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es nuestra condición, hermanos, ante estas cosas que el mundo hace? ¿Cuál es nuestra situación de nuestra familia? Tenemos, hermanos, que levantar el pendón y de hablar, hermanos, estas cosas con ellos. Vamos a ir terminando, hermanos, y dice la palabra de Dios a través de Deuteronomio en el capítulo 12 y el verso va a ser el 31. Dice, hermanos, Deuteronomio en el capítulo 12 y el verso va a ser el 31, hermanos. Dice así la palabra del Eterno. Deuteronomio capítulo 12, verso 31. Dice así, hermanos. Bueno, voy a leer desde el verso 30, hermanos. Dice así: guárdate que no tropieces en pos de ellas. Después que fueren destruidas esas gentes delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera en que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. El Señor, hermanos, es un Dios celoso, es un Dios que reprende y dice, tengan cuidado. No digan, así como sirvieron nuestros antepasados a sus dioses, así serviremos al Dios muerto, al Dios nuestro, perdón. ¿Por qué me equivoqué de frase? Porque precisamente en esta diapositiva que vamos a compartir, nos habla del origen de esta festividad tan famosa. El origen, hermanos, puede ser trazado hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, aztecas, mayas, purépechas, nahuas, totonacas. Los rituales que celebraban las vidas de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival se convirtió en el Día de Muertos, cayó en el 9º mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto. Era celebrado por un mes completo. Las festividades eran presididas por el dios Mictlantecuhtli, conocido como la Dama de la Muerte, y actualmente corresponde a la famosa Catrina. Todo esto, hermanos, está documentado.
Solamente basta que como pueblo del Señor busquemos un poco el trasfondo, el origen, de dónde inician, hermanos, las cosas, y nos vamos a dar cuenta si en verdad eso es algo que le agrada a Dios o si es una tradición, hermanos, del hombre, que viene, hermanos, con un trasfondo, quizás, hermanos, de tinieblas, algo, hermanos, que no sea conforme a la voluntad de Dios. Vamos a terminar, hermanos, este tema diciendo que el Señor siempre ha querido resguardar a su pueblo, porque su palabra a través de Deuteronomio dice que nosotros íbamos a ser su especial tesoro sobre toda la tierra. Y ese especial tesoro el Señor lo cuida como la niña de los ojos. Pero necesitamos también poner de nuestra parte, proponer en nuestro corazón el no contaminarnos. Y dice Deuteronomio capítulo 18, vamos a ver lo que nos habla la palabra de Dios a través de Deuteronomio en el capítulo 18. Dice esto, hermanos, la palabra del Señor en el verso 9. Dice así: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Ese texto es más que claro, hermanos. El Señor abomina todo esto que tenga que ver, hermanos, con los encantamientos, con la brujería, con las adivinaciones, con la hechicería. Gálatas lo dice precisamente porque ningún fornicario, adulto, empieza a enumerar muchas cosas, pero entre ellos los que hacen adivinación, los que hacen brujería, dice, no heredarán el reino de Dios. El Señor por eso echó todas esas naciones delante de Israel, las hizo, hermanos, desaparecer y le dio la victoria a su pueblo, porque eran pueblos que ya eran, dice, hermanos, Isaías, como humo en los ojos, como humo en la nariz del Señor. Nosotros cuando estamos en una habitación, hermanos, ya hay humo. ¿Qué es lo que nos causa irritación en los ojos? Nos causa, hermanos, quizás estornudo, porque la nariz tiene ese mecanismo. Lo que hace es expulsar, hermanos. Y es lo mismo que hizo el Señor con todas esas naciones. Tengamos cuidado, no sea que nosotros también nos contaminemos. Por eso Apocalipsis le decía, hermanos, salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de todas las cosas que ellos hacen, para que también no recibáis sus plagas. El Señor nos hace, hermanos, un llamado, nos hace una llamada de atención para que, dice Apocalipsis 18:4, para no parafrasearlo, lo vamos a ir a leer. Dice Apocalipsis capítulo 18, hermanos, el verso es el 4, y dice así: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El día de hoy ese es el mensaje para el pueblo del Señor. Hay que estar apercibidos, hay que estar preparados. Pablo a los de Tesalónica le decía, no sean como los gentiles que no conocen a Dios y por eso hacen todas esas prácticas. Nosotros hemos conocido a un Dios de luz y como hijos de luz tenemos que comportarnos, hermanos, de la misma manera, siempre teniendo, hermanos, cuidado de nuestra vida, porque los tiempos, hermanos, son malos, pero estos tiempos también tenemos que tener en cuenta algo que dice la palabra del Señor. Nosotros como su pueblo, si nosotros somos participantes, si nosotros, hermanos, andamos haciendo este tipo de cosas, cuidado, porque dice Tito en el capítulo 1 y el verso hacia el 16, dice Tito capítulo 1 y el verso va a ser el 16 y dice de la siguiente manera, hermanos.
Dice, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Si conjugamos este texto, hermanos, con lo que decía Deuteronomio, dice, el Señor tu Dios sacó a todas esas naciones porque eran una abominación en su presencia, por todas las cosas que hacían. Este texto dice también que aquellos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos, con su participación en todos los eventos que tienen un origen en las tinieblas y no en la luz, con esos hechos niegan que conocen al Señor. Y hay que recordar lo que dice el Padre, hay que recordar lo que dice el Señor Jesucristo, hay que recordar lo que su Santo Espíritu nos dice. Cuando vino el Maestro al mundo, él decía, quien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y el que me negare, dice, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. En aquel día dice que muchos irán y le dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros y maravillas, y él dirá, apartados de mí, porque yo no los conozco. Porque muchas veces, hermanos, las obras del hombre niegan el conocimiento de Dios. El último texto, hermanos, que quisiera el día de hoy compartir con todos ustedes es un texto que nos tiene, hermanos, que llamar a la reflexión de nosotros. Dice Efesios en el capítulo 5, hermanos, el verso va a ser el 14 y 15. Este texto, hermanos, es muy hermoso y dice Efesios en el capítulo 5, verso 14 y verso 15. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. En otra parte de la escritura, en otra versión dice, aprovechando el tiempo. Dice, levántate de entre los muertos. ¿Qué es lo que nos quiere decir el hombre? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En todas estas cosas el mundo que el mundo nos ofrecía con toda su concupiscencia, porque no son fiestas en las cuales te alleguen al Señor, sino que en ellas hay todo tipo de cosas. Lo primero, hermanos, que siempre tiene o existe, siempre son bebidas, que la palabra de Dios dice, ten cuidado al mirar la copa cuando rojea, porque va a entrar, dice, muy suave, pero el último será como un basilisco que te va a morder. Todo eso daña el cuerpo, no está en comunión con el Señor, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Dice aquí, mira que andes avisadamente, no como necio, sino como sabio. La sabiduría, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si como pueblo de Dios tenemos temor, no vamos a hacer cosas que provoquen su ira. No vamos a hacer cosas que tengan comunión con las tinieblas. Por eso decía el Señor Jesucristo, ¿y qué comunión o qué cosas tiene de comunión la luz con las tinieblas? Pablo también lo mencionó, hermanos. El día de hoy, por eso, el llamado del Señor es eso. Salid de ahí, pueblo mío, y no seáis participantes. Hay que proponernos en nuestro corazón de que todo esto, hermanos, el pueblo del Señor no participe, sino que al contrario, levante la voz, que le podamos decir al familiar, oye, con todo respeto, si te invito a que busquemos cuál es el origen, por qué lo haces, en qué se fundamenta. Y es tan fácil, hermanos, buscarlo. Lo único que nosotros podemos decir es que el Señor nos insta a dejar la pasada manera de vivir y que vivamos píamente con el Señor. Que el Señor, hermanos, les bendiga en gran manera. Ha sido un gusto compartir estos pequeños textos con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.